ya escucharon su hoja de vida y por favor, un aplauso para... Buenas tardes con todos. Bueno, ahí un pequeño mea culpa por la calidad que se me ha faltado, pero bueno, pues hablar un poquito de la calidad en medicamentos, porque esa es la idea. La farmacovigilancia, que es mi área de experticia, tiene mucha relación con lo que es la calidad del tratamiento, la calidad y la seguridad del tratamiento que se otorga a los pacientes. Entonces, dentro de esta gran perspectiva, cuando nosotros hablamos de la calidad en el tratamiento, de la calidad en el servicio de salud, también estamos hablando de que el paciente requiere un tratamiento, casi en la mayoría, el 80% de casos, un tratamiento farmacológico. Y entonces, ¿qué pasa con el tratamiento farmacológico? Hay ciertas, yo quiero mencionar durante estos 30 minutos, ciertas pequeñas peculiaridades, pequeñas escalas de grises que pasan del tratamiento farmacológico con un paciente en la atención y en el cuidado de salud. Bueno, primero, todos sabemos que los profesionales de salud nos debemos a unos principios de ética que rigen nuestro actuar. Y este actuar que nos rige principalmente está en no hacer más daño del que ya está hecho. Y cuando nosotros hablamos de primum non nocere, que siempre nos han dicho dentro de la escuela de medicina, dentro de la escuela de enfermería, dentro de toda la educación como profesionales de salud, entra un gran paradigma ahí que son los medicamentos. Este es un print screen de lo que publicó el New York Times, de lo que publicó un periódico, y que habla que hay algunas prácticas médicas que no tienen fundamento científico. ¿Y esto a qué se debe? Porque no es decir que los profesionales de la salud actuamos mal. Lo que quiere decir es que la medicina es una ciencia que evoluciona. Si usted se pone a pensar de aquí hace 50 años, en 1950, 1940, esta publicidad era normal. Esta publicidad hoy en nuestros días es impensable. Pero hace 50 años era algo normal y natural. Y este es otro ejemplo. Esto es la década de los 30, de los 40, de los 50, donde realmente la heroína se utilizaba para el tratamiento de la tos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de tratamientos farmacológicos, estamos hablando de tratamientos que evolucionan a través del tiempo. Por tal razón, hay prácticas que probablemente hoy las hagamos, pero dentro de 10, 15, 20 años quizá estén equivocadas o sean, digamos, la palabra prohibidas. Entonces, dentro de esto también hay que entender una cosa. Los medicamentos también tienen una forma de producción que hace que la información que tengamos a veces sea limitada. ¿Qué quiero decir con esto? Un medicamento pasa por unas fases de investigación para utilizarlo en la práctica clínica. Es decir, el paracetamol que nosotros hoy comúnmente lo utilizamos, la penicilina que hoy comúnmente la utilizamos, en su momento pasó por unas etapas de investigación. ¿Que la evolución de la investigación también ha sido abismal? Claro que sí. Porque, por ejemplo, la penicilina no se hizo ningún ensayo clínico para saber que realmente mataba a los microorganismos. Pero realmente en su momento tuvo un poco de investigación. Ahora cada vez más realmente se realizan estudios más estrictos en relación a un medicamento. ¿Cuál es la razón de esto? Que necesitan una autorización. Entonces, cada país tiene su agencia que autoriza medicamentos. En nuestro caso es el ARSA. El ARSA es la Agencia de Regulación y Control Sanitario. Y por tal razón, cualquier medicamento que quiera entrar al país tiene que sacar el permiso del ARSA, el registro sanitario, que lo conocemos nosotros. El homónimo de la agencia regulatoria nuestra es la FDA en Estados Unidos, por ejemplo. Cuando obtiene el permiso en un país, ese medicamento sale a la práctica clínica. Pero debemos pensar o más o menos analizar que cuando se hace investigación, la investigación nos da aportes, nos ayuda a entender el proceso de la generación de un medicamento. Pero también debemos de entender cuáles son las limitaciones de la investigación en esas fases. Y como recordamos, en estas fases hay criterios de inclusión y de exclusión.
Por ejemplo, no se puede investigar por normas éticas en mujeres embarazadas, no se puede investigar por normas éticas en pediátricos. La mayoría de estudios no se hacen en niños, la mayoría de estudios tampoco se hacen en adultos mayores. Por tal razón, aquí estamos utilizando población que no es el fiel reflejo de la práctica clínica. Porque en la práctica clínica real atendemos a muchas mujeres embarazadas, la mayoría de nuestra consulta es en pediátricos y en adultos mayores. Por tal razón, la práctica clínica no es el fiel reflejo de la fase de investigación. Y por eso se dice que la información relativa a la seguridad de un medicamento es poca cuando el medicamento se comercializa y va aumentando conforme tenemos más experiencia en el tiempo. Entonces, relativo a esto, existe una actividad que se llama la farmacovigilancia. Y la farmacovigilancia puede ser vista como una actividad de salud pública y a su vez también ser visto como una actividad que evalúa la calidad del tratamiento. ¿Por qué hablamos de esto? Porque la farmacovigilancia es una actividad relativa, es una ciencia relativa a las actividades de la detección, la evaluación, la comprensión y la prevención de problemas o efectos adversos relacionados al tratamiento farmacológico. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero actuar con un medicamento y veo que ese medicamento potencialmente, porque recordar, el medicamento siempre es una sustancia externa al cuerpo. Y como sustancia externa al cuerpo, entra al cuerpo para modificar un aspecto fisiológico. Mediante la modificación de ese aspecto fisiológico es que logramos el beneficio. Pero a veces la modificación de ese aspecto fisiológico puede generar daño. Y así son las reacciones adversas que lo conocemos. Ejemplo, la penicilina y el shock anafiláctico. Nosotros decimos, estamos dando o prescribiendo la penicilina para eliminar el agente causal, para eliminar la bacteria. Pero ¿qué pasa cuando esa persona tiene una susceptibilidad idiosincrática y genera una reacción de hipersensibilidad? No es que nosotros queremos causarlo. Por tanto, no es que estamos infringiendo las alertas de la calidad, pero probablemente infringimos cuando no hacemos la anamnesis relativa al antecedente de la sensibilidad a la penicilina, o probablemente cuando no tenemos un coche de paro previsto para el caso en el que me pase eso. Porque el problema no es que le pase el shock anafiláctico, el problema es que no saber responder o qué hacer. Entonces, ahí es donde entra todo este tema de la farmacovigilancia y el uso de medicamentos dentro del tema que nos está englobando y manteniendo en esta tarde, que es la calidad. Pero, ¿por qué nace la farmacovigilancia? La farmacovigilancia también nace como una actividad de seguridad, una actividad que está englobada ahora en los términos de calidad, porque existió un desastre. Y este desastre fue en 1960 con el desastre de la talidomida. La talidomida, si usted recuerda, es un medicamento que salió por primera vez para el tratamiento de la hiperemesis gravídica. Mujer embarazada que tenía la hiperemesis de la mañana, los vómitos de la mañana. Ahí nació por primera vez la talidomida. Pero ¿cuál fue el problema? La mayoría la talidomida estuvo en 46 países bajo 51 nombres comerciales, se comercializó, y muchas de las propagandas que decían que estaban relativas a la talidomida decían la palabra seguro, cuando en realidad después de eso nacieron los niños con focomelia. ¿Qué pasó ahí? Realmente no fue que los médicos quisieron hacer daño, ningún médico actúa en ese sentido. Por tal razón, ¿qué pasó? La información que teníamos hasta ese momento no tenía información relativa a la teratogenicidad. Y no era como hoy en día, que sabemos que el primer trimestre de embarazo, está clarísimo que el primer trimestre de embarazo no se puede realmente prescribir ninguna medicación. Por tal razón hay ciertos conceptos que han evolucionado en el tiempo y el uso de los medicamentos también ha generado problemas. A eso, a la talidomida se le denominó un desastre. Y es así que nació un programa en la OMS en el cual se hablaba de que a nivel internacional se vigilen los medicamentos. ¿Cómo? A través de sistemas de farmacovigilancia. Y estos sistemas de farmacovigilancia en algunos países están conectados con los temas de calidad. Cuando nosotros estamos hablando de el Programa Internacional de Farmacovigilancia, el Ecuador ingresó en el programa de la OMS en el 2017. Y el programa como tal se instauró en 1968. Es decir, el Ecuador inició este programa internacional
casi 50 años después. ¿Por qué razón? Muchos factores, entre esos hay un factor que ellos exigen, la OMS exige, la Organización Mundial de la Salud exige que haya una sola agencia de medicamentos. Y eso lo tuvimos con el ARSA en el 2011. Pues en el 2011 recién llenamos uno de los requisitos establecidos. ¿Y ahora qué quiere decir esto? ¿Qué significa estar dentro del programa internacional? Significa que los profesionales de la salud estamos conscientes de que los medicamentos podrían generar un problema y si generan ese problema hay que intervenir. Porque estas acciones de calidad hacen un llamado al mejoramiento, al proceso denominado mejoramiento continuo. Por tal razón, si yo logro identificar que hay un medicamento que en lugar de hacer beneficio me está causando daño, y probablemente en poblaciones específicas, adultos mayores, niños, ahí probablemente pueda hacer una actividad de intervención, una actividad de mejoramiento continuo. Entonces, hacia ahí donde quiere marcar la farmacovigilancia, su aporte dentro de la calidad de la atención. Pero también es importante entender que cuando hablamos de medicamentos y de prescripción, no hablamos solo del medicamento. Hablamos también de que hay varios factores. Hay factores relacionados con la prescripción en sí, que tienen más que ver con el paciente, pero también actividades relativas al prescriptor. Y también actividades o acciones relacionadas con el sistema. Porque ahora, por ejemplo, mucho se habla del desabastecimiento. Y el desabastecimiento no quiere decir que los médicos no sepan qué prescribir, ni que las enfermeras no sepan administrar. Quiere decir que algo en el sistema falló para tener ese medicamento. Por tanto, la prescripción en sí no es solo el acto de entregar la receta, sino más bien es una serie de factores y por eso se habla del tratamiento conjunto, que todas las actividades relativas a la atención en salud estén conectadas. Ahora, las actividades relativas, por ejemplo, al prescriptor. Cuando uno habla del prescriptor, recordar que el señor de la sana sana no es farmacéutico, es el señor de la sana sana. Es decir, es un personal que está entrenado por la farmacia para vender. No es un farmacéutico formado. Y esto es una cosa que es importante entenderla y importante transmitir a nuestros familiares, nuestro círculo social. Porque, ¿qué es lo común? Que van a la farmacia los pacientes y dicen, me duele la garganta. Y pasa que para los resfriados les dan los antibióticos. Y ni siquiera antibiótico en ciclo completo, sino 2, 3, 4, y estamos generando más problemas como es la resistencia a los antibióticos. ¿Por qué digo esto? Porque las actividades relativas al prescriptor, en este caso y en nuestro país, nuestra ley nos permite únicamente prescribir a los médicos, es importante que se hagan acciones de intervención. No es el hecho de decirle, no sabe, es el hecho de formación continua. Cuando hay unas encuestas que hablan de que cuando uno se gradúa de la universidad, tan solo han pasado 5 años y usted solo aplica el 50% del conocimiento que aprendió en la facultad relativo a medicamentos. ¿Por qué? Porque los medicamentos evolucionan con una velocidad increíble. Demasiados nuevos medicamentos, por ejemplo, en la facultad a mí jamás me hablar de biológicos, en el pregrado, cuando ahora es la herramienta de elección para muchas patologías. Entonces, las actividades de formación continua también son muy importantes. ¿Y por qué entender esto? Hay que entenderlo desde la perspectiva que el medicamento también potencialmente puede causar daño. Y los pacientes pueden regresar al hospital a causa del medicamento. Reacción adversa, como definición propiamente, es una reacción nociva, no intencional, algo que yo no quiero y que pasa. Me gusta hablar del caso del minoxidil. El minoxidil nació como un medicamento antihipertensivo, pero cuando se comenzó a utilizar como medicamento antihipertensivo, el problema fue que comenzó a generar hirsutismo. Entonces, los pacientes y las pacientes comenzaron a sentir un aumento en las vellosidades, un aumento del crecimiento del pelo. Y realmente comenzaron a aparecer más antihipertensivos. Entonces la gente dijo, bueno, si tengo esto, ¿y cuál era el problema? No era que era una molestia, no era que probablemente le controlaba la presión arterial, pero el paciente se sentía con demasiado vello.
lo cual generaba problema en el aspecto, en la apariencia. Entonces, los médicos comenzaron a rotar hacia otros antihipertensivos porque comenzaron a aparecer, tenemos como 12 clases de antihipertensivos. Pero ¿qué pasó? El minoxidil, como ya hubieron tantos casos de hirsutismo y los pacientes dejaban el tratamiento y se descontrolaba la hipertensión, realmente se vio otro uso al minoxidil. Y es ahora que el minoxidil solo viene en spray para la alopecia, por ejemplo. Entonces, una reacción que fue no intencionada, que en este caso no era nociva, porque el hirsutismo no era nocivo, pero lo que alteraba era una falta de adherencia al tratamiento. Entonces ahí vemos cuánto impacto puede tener el uso de un medicamento o no. Ahora, hay un problema adicional con esto. Digamos que este paciente ingresó a la emergencia, y en la emergencia el paciente apareció, tercera edad, desorientado. Dentro del análisis clínico, pues muchas cosas pueden venirse a la mente. Uno podría decir, bueno, ya está viejito, hay antecedentes de Alzheimer, hay antecedentes de demencia senil en la familia, probablemente ese es el problema. Pero ¿qué pasa cuando al paciente viejito, el paciente había sido hipertenso? Y para la hipertensión tomaba el YECA. Y el YECA, como buen, digamos el enalapril, como buen YECA, le genera tos. Y para la tos, probablemente el médico no le prescribe, pero el paciente se automedica. Y eso es otra cosa que tenemos un problema en relación a medicamentos en nuestro país. Y se automedica un derivado de la codeína. Los derivados de la codeína en sí genera constipación. Para la constipación, algún familiar le dice, tómate un Dulcolax, el bisacodilo. Y el paciente se toma el Dulcolax, el bisacodilo, lo cual le genera el dolor abdominal. Y para el dolor abdominal, el paciente se toma la buscapina. La buscapina es la butilescopolamina, la cual en dosis generalmente altas o en pacientes de tercera edad, como de buen anticolinérgico, genera desorientación. Lo que estamos nosotros viendo aquí es lo que se denomina la cascada de la prescripción. Problema frecuente en los adultos mayores. Problema que realmente genera una carga en nuestros ingresos y probablemente en la consulta externa. Pero que es a veces de difícil diagnóstico porque tenemos que ir para atrás bastante tiempo. Por eso es que se habla mucho de el seguimiento al paciente crónico en un grupo diferente, donde al paciente se le tiene con un librito y que escriba todo lo que toma, para que así sea más fácil la consulta, porque si no estamos regresando tanto tiempo en la consulta que realmente con el poco tiempo que tenemos genera mucho problema. Pero si al paciente hacemos los grupos de pacientes, hacemos que se realicen los libros de consulta, los libros de medicina, los libros de la presión arterial, es decir, que el paciente lleve un autorregistro de su medicación, probablemente podríamos detener muchísimo la cascada de la prescripción. Ahora, ¿por qué la terapéutica se dice que debe ser razonable? Dentro de todo este contexto, el medicamento tiene que tener un equilibrio entre el beneficio y el riesgo. Y algunos hablan, la OMS de hecho dice que se evalúen ciertos parámetros para la selección de un medicamento. Muchas de las veces la prescripción, a veces por la carga laboral, por diferentes factores, se vuelve algo como más o menos mecánico. Pero hay veces que ese acto, y muchas de las veces, yo diría que en un 90% ese acto mecánico en algún punto realmente habla del beneficio y el riesgo. Por tal razón lo hacemos bien. Pero hay ese 10% de pacientes en los cuales el acto mecánico a veces no calza, no cuadra. Y realmente la prescripción se vuelve algo así, difícil de lograr. Porque hay veces que el paciente también tiene exigencias, hay veces que no, la adherencia al tratamiento no es buena, la hipertensión es mal controlada. Entonces, hay veces que llegar al equilibrio es lo complicado. Y ahí es donde el médico tiene que desarrollar más habilidades para poder establecer este equilibrio de alguna otra forma. Y también, hablando de los pacientes, llegar al paciente es a veces difícil. Porque el paciente también tiene sus exigencias. Entonces, el paciente dice, deme la estatina. Y nosotros, ¿qué le recomendamos? La dieta y el ejercicio. Nosotros le decimos, baje de peso, haga la dieta. Pero los pacientes a veces es lo más fácil. Y eso también es un problema de nuestra sociedad, la medicalización, que también va en contra de la calidad. Pero se pueden hacer estrategias de intervención. El problema es que hay veces que en la consulta realmente no tenemos tanto tiempo.
Ahora, la farmacovigilancia como estrategia de calidad puede ser. Cuando uno habla de la tarjeta amarilla, porque ahí viene una cosa, nosotros tenemos unos sistemas de farmacovigilancia, se supone en todo el país, pero en ese sistema tenemos la tarjeta amarilla. Y yo pregunto, la tarjeta amarilla en el fútbol, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo? Alerta, alarma, no haga eso, porque usted va a salir del partido. Lo mismo es la tarjeta de la farmacovigilancia, es una tarjeta y una estrategia de alerta. Y esta estrategia de alerta, como ustedes pueden ver, aquí está Messi. Messi es el mejor, recién condecorado con el 6º Balón de Oro. O sea, es la persona que es el más capo en términos de fútbol. Pero él también saca tarjetas amarillas. O sea, también se equivoca. Por tal razón, hasta el mejor medicamento, el medicamento más antiguo, puede también causar daño. Y es así que existe la tarjeta amarilla, que en nuestro país es más conocida como la ficha amarilla. Un formato a veces complicado, sí, lo entiendo bien, pero que en algún punto tenemos que familiarizarnos. ¿Por qué digo esto? Porque es una actividad de calidad, es una actividad de seguridad del paciente, es una actividad que va a fomentar que nuestro tratamiento sea mejor la próxima vez. Probablemente algo pasó en ese paciente. Y es así que también debemos entender que la farmacovigilancia no es solo decir esto es malo, esto es bueno, aquí se equivocaron y a él castiguen. No es ese el objetivo, no es punitivo. El objetivo final es sacar ciertas directrices que nos ayuden a tener un uso más adecuado de medicamentos. Por ejemplo, esto es lo que hace la abuela. Yo les decía, la FDA es el homónimo del ARSA, pero el ARSA apareció en el 2011. La FDA apareció en 1930. Entonces la FDA es el abuelo de las agencias versus el ARSA que todavía es adolescente. Pero el abuelo puede hacer cosas de abuelo. Y el abuelo, por ejemplo, ahí también se reporta a través de la tarjeta amarilla, la Yellow Card. Hay un sistema informático. ¿Y qué hace la gente con esa información? Porque la información es poder. Pero la información es poder cuando se procesa. Entonces ellos han procesado su información y dicen, la pioglitazona, gracias a las notificaciones, probablemente se relaciona con el cáncer de vejiga. Por tanto, tenga precaución en pacientes que tienen riesgo de cáncer de vejiga. Y, por ejemplo, acá, farmacovigilancia también tiene relación con alertas de uso seguro de medicamentos. Es decir, no solo esperamos ya que haga daño para decir algo, sino también, por ejemplo, se dice que hay medicamentos que no se pueden utilizar con alimentación. La levotiroxina no se puede tomar con comida, porque si no, no se absorbe. Pero hay medicamentos, pero hay medicamentos que tienen que tomarse con comida para absorberse. Entonces, eso también es farmacovigilancia, eso también es uso seguro de medicamentos, eso también es aumentar las estrategias para una mejora de la calidad en términos de medicamentos. Me gusta hablar mucho del caso del infliximab. El infliximab es un anticuerpo monoclonal, uno de los primeros que nació para el tratamiento de la artritis reumatoide. ¿Cuál fue el problema? Y este fue un decreto de la OMS porque llegó hasta allá la cosa. El problema fue que el infliximab nació como anticuerpo monoclonal. Obviamente, como anticuerpo monoclonal desequilibra el estado inmunológico del paciente que ya está alterado de por sí con la artritis reumatoide. Pero el problema es que muchos pacientes de estos comenzaron a desarrollar tuberculosis. ¿Por qué se veía eso? Porque tenían una TB latente por debajo. Cuando se les dio el tratamiento con el infliximab, esa TB latente se hizo visible. ¿Cuál fue el problema? Dijeron, entonces no utilicemos el infliximab, pues mejor ya no utilizamos. Pero el infliximab era el primer biológico para el tratamiento de la artritis reumatoide. Por tanto, se reunieron un comité de expertos y dijeron, no es posible que le quitemos del mercado el infliximab. Medicamento que se porta muy mal, le quitan del mercado. Pero en el infliximab no era posible hacer eso, porque era el primer biológico, era la primera vez que se utilizaba un tratamiento biológico para artritis reumatoide, estamos hablando del año 2000. Entonces ahí los expertos dijeron, hagamos una cosa,
lo mejor es dejarle el infliximab. Pero antes del paciente recibir el infliximab, tiene que hacerse la prueba de tuberculina. Si la prueba de tuberculina sale positiva, ahí sí ya no le pueden poner. Especialmente en zonas de riesgo, por ejemplo, países de América Latina, donde nosotros tenemos una alta prevalencia de TB. Entonces se hizo una especie de medida de control. ¿Y por qué se hacen esta clase de cosas? Es importante entender que los medicamentos que se portan muy mal, se retiran del mercado. Y se retiran del mercado para siempre. Tal es el caso del Rofecoxib. Y me gusta hablar del Rofecoxib porque la idea de generar o de investigar y de generar por primera vez los coxib fue que el diclofenaco, el naproxeno, el ibuprofeno pueden generar molestias de tipo gastrointestinal debido a que inhiben la COX-1. Pero ¿qué pasa si se investiga en uno que inhiba exclusivamente la COX-2? Nos evitábamos los problemas gastrointestinales. En teoría, el concepto era muy claro y era muy bueno, pero el problema fue que al sacar por primera vez el Rofecoxib, que fue el primero de la familia de los coxibs, inhibía de manera tan potente la COX-2, que la COX-2 también alteraba el proceso de la coagulación y se generaban efectos de tipo trombótico. Y es así que algunos pacientes se murieron por infartos agudos de miocardio debido al Rofecoxib. Y esto generó realmente un antes y un después en evidencia científica. ¿Por qué razón? La industria farmacéutica por primera vez se logró decir ante unos tribunales judiciales que nos engañó a la comunidad científica. Porque publicó en el New England Journal of Medicine, publicó un estudio, el estudio Approve, en el cual decía que el medicamento, el Rofecoxib, no tenía riesgo cardiovascular. Pero cuando hubo la denuncia y la demanda a nivel judicial, el juez les dijo que presente todos los datos de la industria y que organice o que los analice un instituto de investigación aparte de la industria. Y el instituto determinó que la industria sí sabía del riesgo y que no lo publicó en el New England. Por tal razón, eso pasó en el año 2000. Lo pueden googlear, es el caso Vioxx, un caso demasiado sonado en el año 2000. Y por tal razón, es importante entender que los medicamentos nuevos no son realmente los que debemos de volcarnos. Hay que esperar. ¿Por qué? Porque la evidencia sugiere que los procesos de investigación no son iguales a la práctica clínica real. Y por tal razón, cuando sale un nuevo medicamento en países como el nuestro, que no tenemos unas estructuras tan fuertes de investigación, es mejor esperar que ese medicamento esté en Estados Unidos, donde tienen una alta vigilancia, esté en Europa, donde tienen otra alta vigilancia, por lo menos 5, 6 años, 8 años, para de ahí traerlo al país. Es lo que se sugiere. Porque si no pasan estas cosas, los retiran en otros países y aquí se quedan. Y ha habido casos. Y solo para terminar, yo quería sugerir unas herramientas. Porque, ¿cuál es el problema? Si no sabemos el medicamento y quien únicamente nos habla del medicamento nuevo es la industria, esa información está sesgada. No le digo que no le escuche a la industria. No digo que la industria es el diablo. Lo que estoy diciendo es que escuchemos a la industria, pero busquemos en otro lado. Cuando nosotros tenemos un medicamento y queremos ir a ver qué es, lo primero que hacemos es googlear. Y lo primero que a uno le sale es la Wikipedia. ¿Qué está bien leer? Pues está bien. Pero usted tiene que ir más allá, porque es profesional de la salud y es responsable directo de esa prescripción. Por tal razón, lo que yo le sugiero aquí es esta herramienta que se llama CIMA y es de la Agencia Española de Medicamentos. ¿Por qué sugiero esta? Porque no hay una herramienta parecida en Ecuador. ¿Qué es esta herramienta? Todos los medicamentos que quieren entrar en España tienen que presentar 2 documentos públicos, la ficha técnica y el inserto. Cuando compramos nosotros medicamentos por caja en nuestro país, usted ha visto que viene el papel adentro. El papel se supone que es información para el paciente, pero si usted lee, ahí le explica de la farmacocinética, la farmacodinamia, el citocrino P450. Y eso no son términos adecuados para pacientes. Por tal razón, en nuestro país tenemos una mezcla. Y ese papel es tanto para el paciente como para el profesional de la salud. Y a ninguno de los dos realmente le despeja las dudas que tiene. Por tal razón, ese es un concepto que en Europa está bastante claro. Y hay 2 papeles. Uno que es la ficha técnica y otro que es el prospecto. Entonces, me gusta sugerir esta herramienta porque usted se puede descargar en el teléfono.
Usted se puede descargar esto, entra en el Apple Store o en el Play Store, en cualquiera de Android y iPhones, y se puede descargar. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando yo ingreso un medicamento por el principio activo, aquí le pone principio activo en búsqueda avanzada, y yo le he puesto el principio activo Dabigatran, un nuevo anticoagulante. Entonces aquí me dice que en España hay 6 productos que tienen este principio activo. Eso es lo que necesitamos nosotros en nuestro país. Porque a mí realmente me sorprende cada vez que tenemos más nombres comerciales de paracetamol. Porque tenemos un montón de nombres comerciales que no tenemos en la cabeza todos, porque no estamos en el día a día de la venta. Y hay veces que sabe más el señor de la sana sana. Y es porque está en el día a día de la venta. Pero nosotros, ¿cómo aprendemos y nosotros cómo prescribimos la mayoría de las veces por principio activo? Entonces nosotros deberíamos saber en nuestro país cuántos medicamentos con ese principio activo tengo. Y eso me daría más luces para poder prescribir de mejor manera. Pero en este sentido está el Dabigatran. Y aquí, si usted se fija, ahí dice ficha técnica y dice prospecto. Y la ficha técnica es la información para el profesional de la salud. Por tanto, el profesional de la salud, ahí tengo información relativa a dosis, relativa a ajuste de dosis, relativa a interacciones, relativa a reacciones adversas, relativa a indicaciones terapéuticas aprobadas. Por tanto, es un documento súper completo que me ayuda a mí, como profesional de la salud y como médico prescriptor, a tener bien claro cuál es el objetivo de ese medicamento cuando lo voy a prescribir. Otra herramienta que me gusta sugerir mucho es Medscape. Medscape es una herramienta en internet, también tiene aplicación en el teléfono, está bastante bien. El problema es que está en inglés, pero como es inglés técnico, todos más o menos nos ubicamos. Y de esta, una de las cosas que más me agrada es el Drug Interaction Checker. Imposible tener en la cabeza todas las interacciones. Humanamente, imposible. Hay 26 isoformas del citocromo. Por tal razón, no se puede tener en la cabeza todas las interacciones. Pero sí podemos tener estrategias que nos ayuden. Y esta es una de ellas. Entonces aquí yo le pongo los 2 medicamentos, Dabigatran y carbamazepina. Y aquí me dice, es una interacción grave, tiene que usar algo alternativo. Aquí dice, evite el uso, use un medicamento alternativo. ¿Por qué? Porque interaccionan las dos. ¿Y por qué? Porque la carbamazepina es un potente inductor enzimático y disminuye los niveles del Dabigatran. Por tanto, no voy a ver el efecto. ¿Ya? La farmacovigilancia es mucho más que la tarjeta amarilla. Es realmente el uso adecuado del medicamento. Y el uso adecuado del medicamento está enfocado hacia la calidad del tratamiento que le estamos dando a nuestros pacientes en el día a día. Por tal razón, considero yo que la farmacovigilancia es una actividad de salud pública, en la cual todos los servidores, todos los profesionales de salud estamos incluidos. Así que me gusta muchísimo el Twitter. Les invito a que si les gusta el Twitter, pues, hay cosas que yo pongo relativas siempre a medicamentos, porque estoy en pro del uso seguro de medicamentos y de las actividades relativas a la farmacovigilancia. Así que les agradezco mucho y si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, damas y caballeros? ¿Preguntas, comentarios, sugerencias? Doctora, felicitándole primero por la charla. Mi pregunta es en base a los antibióticos y el tiempo de uso. Últimamente la OMS está cambiando el tiempo de uso del antibiótico. Vemos en pediatría, en el caso de neumonías, que antes usábamos 10 días. Actualmente tal vez 7 días y la OMS está hablando de 5 días y hasta 3 días. O sea, está bajando bastante el uso. Esto en parte es bueno porque evitamos la producción de resistencias, pero a la vez nos da duda en relación a la seguridad de si en verdad con 3 días es suficiente para eliminar el germen. Además, se ha cambiado también las horas de prescripción. Antes era cada 6, cada 8 horas, cada 12, la amoxicilina, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tenemos la seguridad
de que a esas dosis son las adecuadas. Primero. Segundo, hay algunos medicamentos antibióticos que varios estudios le utilizan como inmunomoduladores, que me parece un absurdo. Por ejemplo, los macrólidos, y que eso está fomentando un uso inadecuado de este tipo de antibióticos, ¿no? Que de todas formas va a llegar un momento en que no tengan la eficacia que uno quiere. Entonces esas serían mis preguntas. A ver, en ese sentido realmente mi comentario va enfocado a que la evidencia relativa a los ciclos más cortos de antibióticos está comenzando a aumentar muchísimo a nivel de literatura. Pero ahí viene nuestro llamado, ahí viene el llamado de la investigación en nuestro país. Porque nuestras cepas, yo considero y tengo mi visión muy personal relativa a que no son iguales a las cepas de otros lugares. ¿Por qué razón menciono esto? Nosotros tenemos un uso indiscriminado de antibióticos en la venta libre. Por más de que se hagan estrategias, se ha hecho estrategias, pero no se respetan del todo aún. Por tanto, tenemos un uso y una venta grande de antibióticos, por tanto, nuestras cepas probablemente tengan otro comportamiento. Por tanto, ahí vienen las estrategias que se pueden hacer como hospitales, y que algunos ya lo han comenzado, a hacer sus propios estudios de microbiología relativos a la sensibilidad de las cepas. Porque reducir de una sola, por una recomendación internacional, tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Y por tanto, asumir un cambio tiene que ser basado en una estrategia propia. Y eso es importante. Y eso es importante que los hospitales, porque el problema de los antibióticos y el problema de los microorganismos es que tienen ecologías propias y se mantienen en nichos. Por tanto, la ecología de este hospital probablemente no sea muy parecida a la de la Checama, y peor aún a la del Quito Sur. Y peor aún, extrapolar de un país a otro. Por eso es que estas estrategias... Ahora, frente a esto, lo que sí puedo decir es que se dice que la tercera guerra mundial va a ser las de las superbacterias. La resistencia a los antimicrobianos realmente nos está matando. Y el problema no solo radica en la prescripción de los antibióticos, sino también, así como para hacer One Health, como dicen ahora, el problema también está en la ganadería. Se utilizan muchísimo los antibióticos en la ganadería. Por tanto, hay que hacer estrategias, obviamente en el hospital, obviamente conociendo nuestra flora local, pero también enfocados hacia otras cosas que localmente también podrían agravar. Y esta es una estrategia terrible en nuestro país. Respecto a los macrólidos como inmunomoduladores, se ha escuchado, pero el problema es que nosotros, como vuelvo y repito, nuestras cepas realmente y nuestro uso es totalmente indiscriminado. Por eso es importante que dentro de los propios servicios existan los protocolos. El protocolo debería ser el consensuado entre los médicos tratantes para poder proceder al tratamiento. Y también mencionando y haciendo la cuña publicitaria de que también tenemos el COIP. Y el COIP ahorita nos está cogiendo en los puntos más débiles. Y de los puntos más débiles está en que no tenemos a veces protocolos de tratamiento. Cuando nosotros tengamos protocolos como hospitales, probablemente esa es nuestra defensa más fuerte. Actuamos en base al protocolo establecido por el hospital. Y ahí viene el mea culpa también, porque las unidades de docencia somos las que tenemos que canalizar esas cosas. Pero también mencionarles que eso es importante a nivel de hospital, porque el uso, no digamos irracional, sino probablemente inadecuado de los medicamentos también está porque no se establecen las reglas claras. Y en una institución como las nuestras, creo que esas cosas son fundamentales. Para evitar que unos hagamos una cosa, otros otra cosa, siempre hay discrepancias. Y en la discrepancia está el enriquecimiento. Y por eso llegar al consenso puede ser duro, pero realmente es en beneficio de nuestros pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias.